buenos días, alumnos. El día de hoy trabajaremos nuestro tercer tema del área de historia. El tema es llamado el tercer militarismo. Antes de comenzar a hablar sobre el tercer militarismo, recordemos los hechos anteriores a la llegada nuevamente al poder de estos militares. Año 1899 a 1919 comienza la República Aristocrática, gobierno que tenía al mando del poder a la oligarquía peruana, a la gente rica de la época. Termina la República Aristocrática en el año 1919 y comienza el segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Él gobernó por segunda vez el Perú 11 años, por ello su gobierno es llamado Oncenio de Leguía, del año 1919 al año 1930. Durante su segundo gobierno recibió mucho apoyo de la clase media y la clase de la burguesía. Asimismo, el Perú estuvo vinculado económicamente con Estados Unidos. Del año 1930 al año 1939, retornan los militares al poder, apoyados por la oligarquía peruana. Los oligarcas tenían la intención de gobernar de manera indirecta, nuevamente poniendo al frente a los militares. Recordemos algo breve lo que fue el oncenio de Leguía, segundo gobierno de 1919 a 1930. Durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía aplicó una política de persecución a sus opositores. Él perseguía y exiliaba a todo aquel que criticaba su gobierno. El Perú tuvo cercanía a los Estados Unidos debido a los préstamos que Estados Unidos realizaba al Perú. Leguía promulgó una nueva constitución en el año 1920, constitución en la cual se suscribieron muchas leyes que hablaban bien de Leguía durante su gobierno. Una de las leyes con las cuales se ganó a la clase popular fue la legalización de las comunidades indígenas. Leguía, con esta ley, le otorgó a los campesinos tierras bajo documentos donde indicaban que eran sus propiedades y que el hacendado no se los podía quitar. Durante este gobierno, el Perú tuvo, como les dije al inicio, vínculos con Estados Unidos, vínculos económicos, debido a los préstamos que Estados Unidos realizaba al Perú. Préstamos con los cuales Leguía tuvo la idea de embellecer Lima. Embellecer Lima. Muy buenos días, alumnos. Hoy trabajaremos nuestro tercer tema de historia. Este tema es llamado el tercer militarismo. Este tercer militarismo, había empezado bien. Muy buenos días, alumnos. Hoy trabajaremos nuestro tercer tema de historia. Este tema es llamado el tercer militarismo. Antes de hablar de lo que fue el tercer militarismo, escuchemos y observemos los hechos anteriores a este gobierno de los militares. Del año 1899 a 1919 se inicia la República Aristocrática. El Perú se encontraba dominado por la gente rica de la época, la oligarquía peruana. Del año 1919 al año 1930, el Perú es gobernado por Augusto B. Leguía, pero por segunda vez llega al poder y permanece en el poder por 11 años. Por eso su gobierno llamado Oncenio de Leguía. Durante el segundo gobierno de Leguía o durante el oncenio de Leguía, el Perú tuvo vínculos económicos fuertes con Estados Unidos. Asimismo, Leguía recibe el apoyo de la clase media y la clase burguesa. 1930 a 1939, nuevamente los militares vuelven al poder, retornan al poder, apoyados por la oligarquía peruana. Los oligarcas querían volver a gobernar el Perú, pero ¿cómo? ¿Cuál fue su forma de gobernar nuevamente el Perú? Apoyando a los militares para gobernar de manera indirecta por medio de ellos. Recordemos lo que fue el oncenio de Leguía, segundo gobierno, 11 años de gobierno, de 1919 a 1930.
El oncenio de Leguía aplicó una política de persecución a sus opositores políticos. Aquellas personas que criticaban su gobierno o estaban en contra, simplemente los perseguía o los exiliaba. El caso, claro, el caso de Víctor Raúl de la Torre y José Carlos Mariátegui. El oncenio de Leguía tuvo vínculos muy cercanos con Estados Unidos, mucha cercanía con Estados Unidos. Se promulga una nueva constitución, la de 1920, en la cual se suscriben todas las leyes establecidas durante el gobierno de Leguía. Una ley importante con la cual se va a ganar a la masa popular de los campesinos va a ser la siguiente: la legalización de las comunidades indígenas. Leguía va a legalizar terrenos a favor de los campesinos. Le va a otorgar terrenos como parte de su propiedad de ellos para que nadie se las quite, mucho menos los hacendados. Les va a entregar tierras y para que nadie se las quite mediante un documento establecido y una ley que se suscribe en la Constitución. Asimismo, durante el oncenio de Leguía se va a realizar los préstamos. Estados Unidos se realiza préstamos al Perú. Préstamos que se van a invertir en embellecer Lima. ¿Por qué quería embellecer Lima? Leguía, para poder atraer la inversión extranjera. Durante el oncenio de Leguía se establece la ley de la conscripción vial. Esta ley de la conscripción vial es una ley explotadora para la clase indígena, porque mediante esta ley la clase indígena va a tener que realizar la construcción de las carreteras que comuniquen a la costa con la sierra, pero de manera gratuita. El Laudo de París es un tratado lesivo contra los intereses nacionales, porque reconoce la propiedad de los yacimientos de La Brea y Fariñas a favor de la International Petroleum Company. ¿Qué sucedía? Estados Unidos, por los préstamos que le había realizado al Perú, le pide a Leguía que le entregue no solo la materia prima, que es el petróleo, sino ahora quiere el terreno petrolero que se ubicaba en La Brea y Fariñas, en el norte del Perú. Leguía, como es un país endeudado con Estados Unidos por los préstamos, le otorga los yacimientos petroleros, tanto recurso natural como suelo, mediante la firma del Tratado El Laudo de París. La International Petroleum Company, empresa norteamericana, ahora era dueño no solo del recurso natural, del petróleo, sino también del suelo que abastecía este recurso. La política exterior. Durante el oncenio de Leguía se firman dos tratados, el Tratado Salomón-Lozano y el Tratado de Lima. El Tratado Salomón-Lozano es aquel tratado por el cual el Perú le otorga de manera pacífica y sin enfrentamiento alguno el trapecio amazónico a Colombia. Regalaron territorio peruano al norte, en la parte de la selva, a Colombia. Se le regaló el trapecio amazónico a Colombia, bajo la firma del Tratado Salomón-Lozano. Tratado de Lima, o también llamado Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, o también llamado Tratado de 1929. Por ese tratado se entregó a Chile de manera pacífica Arica. El oncenio de Leguía terminó con una crisis económica que se vio afectada por el crack de 1929, o también llamado el Jueves Negro. El crack de 1929 fue cuando la economía de Estados Unidos cayó por completo, afectando así la economía del Perú y del mundo. Este gobierno termina con levantamientos populares, la masa obrera se levanta, la masa campesina se levanta, y este hecho es aprovechado por Sánchez Cerro, apoyado por la oligarquía, da golpe de estado al gobierno de Leguía y se establece como nuevo presidente del Perú. Cuando hablamos de Luis Miguel Sánchez Cerro, estamos hablando del inicio del tercer militarismo. El tercer militarismo comienza el año 1930 y culmina el año 1939. Tiene como presidente del Perú 2 veces al señor Luis Miguel Sánchez Cerro. Antes de explicarlo, vamos a ver algunas características de este personaje. Poseía un gran carisma.
conocía el Perú a profundidad, era un militar bravo y bizarro. ¿Por qué bizarro? Porque la gente indicaba que era guapo de apariencia. Sánchez Cerro gobernó 2 veces el Perú. Su primer gobierno lo hizo el 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. Cuando Sánchez Cerro da un golpe de estado al gobierno de Leguía, se establece una junta de gobierno y esta junta de gobierno declara o derroca al presidente Leguía, lo saca del poder y establece como nuevo presidente a Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero para poder hacer más legítimo el gobierno de Sánchez Cerro, se decide convocar a elecciones el año 1931. Se convoca a elecciones presentándose al enfrentamiento político varios partidos, uno de ellos el APRA, y así como el APRA, muchos más. Pero el APRA va a ser el principal oponente al partido de Sánchez Cerro, llamado la Unión Revolucionaria. Las elecciones se efectúan y sale como ganador la Unión Revolucionaria al mando de Luis Miguel Sánchez Cerro. Así es como se inicia el segundo gobierno constitucional de Luis Miguel Sánchez Cerro, luego de ganar las reñidas elecciones del año 1931. Las elecciones del 31, ¿cómo fueron? Fueron elecciones violentas, porque el APRA no estaba de acuerdo y no estaría de acuerdo con que Luis Miguel Sánchez Cerro asuma el poder. Realizados los escrutinios, el Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar al presidente electo a Sánchez Cerro, va a proclamar como presidente electo a Sánchez Cerro. Los apristas no van a aceptar los resultados y van a acusar de fraude en el proceso, pero no van a poder demostrarlo. Es por eso que el 8 de diciembre del año 1931 se instala el nuevo Congreso con facultades constituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Con facultades para crear una nueva constitución. Y ante esta asamblea, ante este Congreso, el señor Samamés Ocampo entrega la banda presidencial a Luis Miguel Sánchez Cerro, otorgándole el poder del Perú. El Congreso va a aprobar leyes severas. ¿Por qué leyes severas? Porque el APRA no se va a quedar tranquilo tras los resultados de las elecciones y va a empezar una serie de movilizaciones violentas dentro del país. Es por ello que Sánchez Cerro se va a ver obligado a aplicar leyes fuertes y durísimas para contrarrestar el ataque del APRA. Y va a declarar la llamada Ley de Emergencia en el Perú, que dio al gobierno poderes especiales para poder reprimir a los opositores, en especial a quienes, a los apristas. Hechos ocasionados por el APRA durante el ascenso al poder de Sánchez Cerro. Como les dije, el APRA no se va a quedar contento con el resultado de las elecciones. Es por ello que va a iniciar una serie de hechos, atentados violentos en contra del gobierno de Sánchez Cerro. Primer atentado, atentado criminal contra la vida del presidente, que lo va a dejar listo, pero que se va a recuperar prontamente y va a seguir con su cargo en la vida política. Segundo hecho, la sublevación fomentada por los apristas en Trujillo. En Trujillo los apristas se sublevan, hacen marchas. El 7 de julio de 1932, la llamada Revolución Aprista en Trujillo, ¿qué es lo que hace? Asaltan el cuartel O'Donovan y secuestran a varios oficiales del ejército. No contentos con secuestrarlos, los asesinan. Este es un hecho vandálico, un hecho terrible, por el cual, ¿qué es lo que hace Sánchez Cerro? Aplica, como hemos dicho, medidas severas y drásticas, medidas de persecución y deportamiento de aquellos personajes involucrados en este hecho. Aparte de ello, se produce la sublevación militar en Cajamarca, encabezada por Gustavo Jiménez, pero esta sublevación también es repelida durante el gobierno de Sánchez Cerro. El año 1932 ha sido denominado como el año de la barbarie. ¿Por qué? Por la violencia del APRA
y de otros partidos en contra del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Es por ello que Sánchez Cerro, como les repito, en su gobierno va a apresar y deportar a los principales líderes apristas, porque de todos sus opositores, los apristas eran los principales que querían acabar con el gobierno de Sánchez Cerro. Es por ello que el gobierno de Sánchez Cerro va a declarar como ilegítimo a este partido aprista. Acá tenemos la imagen de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Qué gobierno realizó Sánchez Cerro? Los siguientes. En el campo laboral y social va a conceder al obrero el descanso remunerado por el día del trabajo. El obrero descansa el 1 de mayo, pero ese descanso es pagado. Se elimina la ley de conscripción vial por la cual se explotaba el campesinado. Se establece un horario de verano para los obreros y empleados. Se va a impulsar, estimular la actividad agrícola. Se crea una nueva constitución. La mujer puede votar en las elecciones municipales. Se construye la carretera central, el Banco de Industria. Se cierra la Universidad San Marcos. Y se va a reprimir los actos subversivos, como el acto realizado en Trujillo por parte del grupo del partido del APRA. La política exterior durante el gobierno de Sánchez Cerro también se va a ver afectada. Recuerdan el Tratado Salomón Lozano. Este Tratado Salomón Lozano va a querer ser anulado durante el gobierno de Sánchez Cerro. La población de Leticia, que vivía en el trapecio amazónico, no está contento de pertenecer ahora a Colombia. Es por ello que deciden tomar posesión del territorio, deponiendo a las autoridades colombianas y embarcándolas rumbo a Brasil. Este hecho que ocasiona el descontento de Colombia, quien protesta por la ocupación de esta población que ha sacado a sus autoridades y se ha impuesto sobre el territorio que a ellos le pertenece. El gobierno peruano va a apoyar la iniciativa de los pobladores de Leticia. Con el apoyo de la población de Loreto, se va a llevar a formar un ejército peruano quien va a enfrentarse a Colombia por recuperar el trapecio amazónico. Al mando del ejército que va a enfrentarse a Colombia, se va a encontrar el señor o el general Óscar R. Benavides. Cuando todo está listo y preparado para que haya un enfrentamiento entre Perú y Colombia para recuperar el trapecio amazónico, sucede lo siguiente: el asesinato de Sánchez Cerro. En la mañana del 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro pasó revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto armado con Colombia. Sánchez Cerro se encontraba pasando revista a las tropas. Estas tropas se encontraban reunidas en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy conocido como Campo de Marte. ¿En qué distrito? En Jesús María, acá en la capital peruana de Lima. Ahí se encontraban las tropas del ejército y ahí se encontraba Sánchez Cerro revisando, supervisando. Cuando Sánchez Cerro se retira en su vehículo, sin darse cuenta, recibe varios impactos de bala. Estos impactos de bala fueron propinados por Abelardo Mendoza Leiva, un partidario aprista, quien asesina de esta manera a Sánchez Cerro. Muere Sánchez Cerro y con ello se muere la idea, las ganas y el deseo de recuperar el trapecio amazónico. El Congreso, a la muerte de Sánchez Cerro, llama al ejército a poner orden en el país y ese mismo día que muere Sánchez Cerro, el mismo día, el mismo año, nombran como presidente provisorio a Óscar R. Benavides. ¿Para qué? Para que culmine el gobierno de Sánchez Cerro el año 1936, para que termine de gobernar hasta ese año, que cumple el mandato de Sánchez Cerro. Cuando Benavides ingresa al poder, intenta entablar la paz con Colombia de la siguiente manera. Óscar Benavides gobierna del año 1933, recuerden que entró este año solamente de manera provisional hasta culminar el gobierno de Sánchez Cerro en el año 1936. Cuando Benavides
llega al poder, emprende una política estabilizadora en el ámbito económico y social. En el ámbito exterior, le va a poner fin al conflicto con Colombia. Recuerden que Sánchez Cerro se iba a enfrentar a Colombia para recuperar el trapecio amazónico y eliminar el Tratado Salomón-Lozano firmado en el gobierno de Augusto B. Leguía. Muy bien. Óscar R. Benavides va a buscar la paz y va a firmar con Colombia un protocolo, el Protocolo de Amistad, Límites y Cooperación, en el año 1934. Con la firma de este protocolo, el que Óscar R. Benavides, ¿qué acepta o qué ratifica? Los acuerdos del tratado anterior. Con la firma de este protocolo, Óscar R. Benavides vuelve a aceptar el Tratado Salomón-Lozano. O sea que el trapecio amazónico le pertenece a Colombia y no al Perú. En el ámbito interno va a buscar conciliar con el APRA. La Universidad San Marcos va a volver a ser abierta luego de estar cerrada del 1932 a 1935. Nuevamente, de intentar conciliar con el APRA, va a volver a reanudar la persecución contra ellos por los hechos violentos que van a volver a ocasionar en el gobierno de Óscar R. Benavides, declarándole así al APRA un partido ilegítimo. En 1936 se van a convocar a nuevas elecciones. Recuerden que hasta este año gobernaba Sánchez Cerro y R. Benavides estaba gobernando hasta que acabe el gobierno de Sánchez Cerro. Se convocan a nuevas elecciones. Ahora, el oponente de Óscar R. Benavides es Luis Antonio Eguiguren. El APRA no podía participar porque estaba declarado como partido ilegítimo. Eguiguren es apoyado por el partido aprista para lanzarse al poder, ganando de esta manera las elecciones, pero el Jurado Nacional de Elecciones anula los resultados de Eguiguren, aludiendo que era candidato del partido aprista, y como recordarán, los apristas no podían volver al poder, ni siquiera votar ni participar de las elecciones. Se anula estos votos y da el Congreso como nuevo representante del Perú, lo declara a Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides asume el poder el año 1936 hasta el año 1939, año en el que se acaba el tercer militarismo en el Perú. ¿Cuáles van a ser las obras de este gobierno? El seguro social obligatorio para los obreros. Se va a establecer el seguro social obligatorio para los obreros, con atención médica y jubilación. Se van a crear escuelas primarias, barrios para los obreros, comedores populares y hospitales. Asimismo, también se va a iniciar la construcción de la carretera panamericana y central. Entonces, esto fue lo que sucedió durante el tercer militarismo.